Buenas tardes, les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Yo soy Marco Aurelio Almazán Reyes, seré quien modere esta mesa titulada Políticas Públicas y Sociedad, perteneciente al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, el doctor Giovanni Brian Lechuga Izaguirre es abogado con estudio de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Dirección de Investigación y Posgrado de nuestra universidad, la URC. Es consultor internacional en política pública y actualmente coordinador de comunicación de Morena. Un servidor, Marco Almazán, soy doctor en antropología, he realizado estudios sociohistóricos sobre pueblos y recursos naturales, la relación ciudad-pueblos, áreas naturales protegidas, historia agraria. Además, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán avances de trabajo terminal que en un momento y respectivamente presentaré. La dinámica de trabajo es que cada uno de ustedes tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendremos 10 minutos cada uno para realizar retroalimentación que se considere pertinente. No hay réplica por parte de los estudiantes y por lo tanto se sugiere que revisen, analicen y consideren la retroalimentación con sus respectivos docentes y directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Andrea Olvera Muñoz, quien es estudiante de cuarto semestre y presentará su trabajo titulado La Agenda del Racismo y la Discriminación en la Ciudad de México, el caso de mujeres indígenas cuidadoras en servicios hospitalarios públicos. Adelante, Andrea. Muchas gracias, muy buena tarde. Voy a tener que, por temas de conexión, apagar la cámara en lo que presento y me permito compartir la pantalla. Andrea, vemos la presentación ya, no la escuchamos a usted. Perfecto, ya, creo que... Listo. Muchas gracias. Bueno, pues muy buena tarde. Pues soy Andrea Olvera Muñoz, estudiante del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, del programa de maestría en política pública e interculturalidad. Y pues a continuación voy a presentar el trabajo de investigación que realizo. La investigación tiene por título La Agenda del Racismo y la Discriminación en la Ciudad de México, el caso de mujeres indígenas cuidadoras en servicios hospitalarios públicos, del cual la doctora Natividad Gutiérrez Chong es docente directora de trabajo terminal y la doctora Bellamí Ortega Domínguez y la doctora Renata Gabriela Cortés Gómez integran el comité tutorial. Esta investigación que se plantea atiende las situaciones de discriminación racial y étnica que reciben las mujeres indígenas cuidadoras en los servicios hospitalarios públicos de tercer nivel de atención en la Ciudad de México. Para ello se identifican dos momentos en la investigación. El primero da cobertura a irregularidades en la atención médica en los hospitales hacia las mujeres indígenas cuidadoras, irregularidades que tienen como base conductas discriminatorias. El segundo refiere a identificar lineamientos en temas de atención hospitalaria, o sea, hacia el personal de salud, de modo que disminuyan las consecuencias de atención basadas en discriminación racial y étnica. Finalmente, los resultados permitirán habilitar recursos para instrumentalizar un programa focalizado en disminuir las consecuencias médicas que tienen como causa criterios basados en discriminación racial y étnica. Para la investigación es importante la relación médico-paciente que se habilita en los hospitales de la Ciudad de México.
esta relación desvela situaciones de atención discriminatoria, en cuyos casos se refiere a un hábitus médico autoritario, que hace posible un conjunto de conductas represivas muy eficaces en cumplir con los fines y la agenda de la institución médica, porque las definen como lógicas, naturales y profesionales. Es un hábitus que funciona así porque las características del campo lo favorecen. Se trata de los hospitales públicos. Existe, pues, una imposición categórica que inicia en el estatus diferenciado de los médicos, enfermeras, enfermeros y estudiantes, y del cual el último eslabón de la cadena de relaciones asimétricas está integrado por mujeres y de estas indígenas. Hay un mayor maltrato a las mujeres indígenas en el contexto de las instituciones públicas de salud, la situación de exclusión y el racismo que enfrentan en el contexto de los servicios de salud. Gutiérrez Chong señala que la precariedad de las mujeres indígenas las hace más vulnerables y ello genera el desencadenamiento de numerosas formas de agresión, negligencia, rechazo, ridiculización, entre otros, por la parte médica. El hábitus autoritario de Roberto Castro es la clave para entender por qué los médicos y su jerarquía han interiorizado formas autoritarias y de superioridad. Este concepto, llevado al ámbito de las mujeres indígenas, vuelve a ser de gran utilidad, ya que hay un referente para entender a qué se debe el surgimiento de la violencia de género practicada en el campo de salud. Dentro de este contexto, la discriminación racial y étnica constituyen una forma específica de violencia y abuso de los derechos humanos de las mujeres, como lo son el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad y a la salud. Es desde esta premisa que se construye la investigación para dar forma a respuestas que atiendan la consolidación del acceso a derechos interculturales y de cuidado en la Ciudad de México. La propuesta de interseccionalidad sirve para comprender el sujeto de investigación inmerso en situaciones de las instituciones de salud y las violencias de discriminación racial y étnica que acontecen. Los objetivos de la investigación son identificar la situación de discriminación racial que se presenta en el acceso a los servicios de salud pública de tercer nivel de atención, reconocer la necesidad de habilitar lineamientos de atención en materia de discriminación racial y étnica, y habilitar también programas de atención acompañada para casos de mujeres indígenas cuidadoras, y por último, elaborar un diagnóstico que permita sistematizar un programa de atención a mujeres indígenas cuidadoras que responda a las violencias de discriminación racial y étnica a las que se enfrentan al ser responsables del cuidado de enfermos. Asimismo, se manifiestan correlativo respuestas a las violencias de género y económicas que las acontecen al ser cuidadoras de enfermos. La propuesta intercultural es la guía de esta investigación, pues permite reconstruir la situación que ocurre en la relación entre los actores étnicos. Es pues que a través de dicha metodología intercultural se prioriza una interacción que admite y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas, de poder y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de que, siguiendo las palabras de Walsh, el otro pueda ser considerado sujeto con identidad y agencia, con capacidad de actuar. Entonces, es desde el reconocimiento de las diferencias culturales, fundamentado en el respeto y la igualdad, que se utilizan dos técnicas de investigación cualitativa que permiten recoger información. La primera es entrevistas abiertas a mujeres indígenas cuidadoras, y la segunda es grupos de enfoque con personal de salud. En la Ciudad de México se concentran servicios de salud pública, mismos que atienden la población sin seguridad social, lo que supone una gran infraestructura y una diversidad de pacientes. Por ello, para esta investigación se desarrolla en los Institutos Nacionales de Salud, ubicados en la denominada zona de hospitales de la alcaldía Tlalpan.
Y pues bueno, será el Instituto Nacional de Cardiología, el de Cancerología, el de Nutrición, el de Enfermedades Respiratorias, el de Neurología, el de Psiquiatría y el de Rehabilitación. Es importante señalar que los institutos nacionales de salud tienen un ámbito de acción que comprende todo el territorio nacional y ofrecen atención médica de alto nivel a pacientes que presentan padecimientos de alta complejidad y de tratamientos en diversos campos. Bueno, igual es relevante mencionar que siguiendo los datos del censo 2020, el INEGI señala que el 83.7% de la población indígena recibe atención en servicios de salud pública y de estos el 75% lo reciben a través de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de la cual dependen estos institutos nacionales de salud. El trabajo de campo en esta investigación, desde el 2002, 2022, perdón, se ha realizado un trabajo continuo de entrevistas a mujeres indígenas cuidadoras de enfermos en los institutos nacionales de salud, contando hasta el momento con 4 entrevistas a profundidad. Y bueno, los orígenes étnicos de las participantes es tlapaneco, tzotzil, mixteca y nahua. Los institutos nacionales de salud que ellas visitan son el de cardiología, el de cancerología, el de enfermedades respiratorias y el de neurología. Por otro lado, se han llevado a cabo reuniones con el grupo de trabajo encabezado por la doctora Meave, quien es la jefa del Departamento de Resonancia Magnética Cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. La primera fue el 15 de noviembre del 2023 y de ahí se han llevado otras 3 y se tiene programada la sesión para realizar la actividad de grupo de enfoque. También se tiene ya programada una actividad de grupo de enfoque en el Instituto Nacional de Cancerología, así como en el INER. También se han llevado a cabo reuniones con personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, siendo la primera en enero de este año. Aunado, el 29 de julio del año pasado, se realizó una observación con participación completa en el Instituto Nacional de Neurología, Manuel Velasco Suárez. Ahí fue en una consulta de urgencias. Y pues creo que por el tiempo no me puedo extender más. Agradezco mucho su atención y pues hasta aquí la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muy amable por tu presentación. Pasamos a los comentarios del doctor Giovanni. Muchas gracias. Andrea, pues la verdad es que está muy bien diseñada tu investigación, ¿no? Se nota que tienes un buen control de la literatura, que has revisado diferentes dimensiones de esta. Sabes que no debes de detenerte en la revisión permanente de esta, en la actualización de los artículos, ¿no? Estoy casi seguro que la doctora Osorio Chong te está proporcionando las directrices adecuadas, se notan, ¿no? La agenda del racismo y la discriminación en la Ciudad de México me parece que lo tienes muy bien escalonado, o sea, dentro de tus objetivos vas desde la identificación de la situación actual de la discriminación racial. Quizá te pediría que ya te aventaras a hacer el diseño del capitulado de la investigación. ¿Esta va a ser una tesis? Si esta va a ser una tesis o va a ser un artículo. Sí, va a ser tesis. Ah, buenísimo. Sí, de que ya te aventaras a hacer la estructura del capitulado para ir identificando cómo vas a ir desarrollando este
primer breve diagnóstico sobre la discriminación racial en la Ciudad de México, atravesado por la accesibilidad a los servicios de salud en el tercer nivel específicamente, ¿no? Con las personas y los pertenecientes a los pueblos indígenas de la Ciudad de México, ¿no? Y también considerando las características propias de tu caso de estudio, ¿no? Al ser una tesis de estudio de caso, pues toda la genealogía relacionada con las mujeres indígenas cuidadoras en servicios hospitalarios públicos, ¿no? Todos sus antecedentes, los rasgos distintivos, ¿no? Me parece también muy interesante que esto culmine como una propuesta de diagnóstico de política pública, ¿no? Más en el contexto en el que pudieras tú presentar esta investigación, ¿no? Terminada, en el que muy probablemente pues será en los próximos meses, ¿no? En lo que termine el año, para que el próximo año pues pueda servir de insumo en los procesos de planeación democrática del nuevo gobierno de la Ciudad de México, incluso del gobierno federal, ¿no? Más pues viniendo de esta universidad. También me parece que tienes un buen aterrizaje de la inclusión del enfoque de la interculturalidad, ¿no? Las relaciones de poder se observan tanto en los objetivos como en la parte de la justificación que haces, de la pertinencia de la investigación, ¿no? La parte de la experiencia intrainstitucional también me parece que es un buen, nivel de observación y las diferencias culturales. Muy seguramente no lo presentaste como tal dentro del resumen ni dentro de la presentación, pero al parecer son parte de tus variables explicativas, ¿no? De la investigación. Tú estás proponiéndote hacer aplicar una metodología cualitativa basada en entrevistas y en focus group. Quizás sería adecuado que comenzaras con un pequeño pilotaje de los focus group para que veas qué es lo que estás encontrando y quizá de ese pequeño pilotaje escribas un artículo, ¿no? Que te permita ir valorando la accesibilidad que tienes y la información, los datos que vas encontrando, ¿no? De esta primera experiencia pequeña con un grupo controlado, ¿no? Porque luego a veces esos nos hacen invertir mucho tiempo y obtener esta información que nosotros podíamos predecir a través de otras entrevistas, ¿no? Entonces, para que lo valores bien y si no, pues sustituyas por entrevistas a profundidad semiestructuradas, como ya lo tienes también planeado, con agentes estratégicos que iban a participar dentro de los focus group. Pues esas son mis observaciones, Andrea. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Andrea, por la presentación y bueno, pues yo tengo algunas observaciones muy generales. Tu tema, bueno, pues muy interesante. Veo por ahí en alguno de tus objetivos, en el objetivo específico 2, yo no sé si realmente sea reconocer la necesidad de habilitar lineamientos, porque me parece que incluso sin necesidad de que hagamos como algún estudio, sin necesidad de que seamos especialistas, sabemos que hay esa necesidad. Yo creo que, o sea, esa palabrita de reconocer la necesidad, bueno, esa frase, yo la dejaría fuera, salvo lo que tú y tu asesor o asesora eh, consideren. Yo creo que ya sería habilitar lineamientos, ¿no? De atención en materia de discriminación. Y ahí, bueno, pues creo que parte de tu trabajo es justo pensar en esa cuestión, o bueno, con base en lo que tú encuentres y demás, ir conformando los lineamientos. Entonces, ya más que reconocer la necesidad, yo creo que ya es dar por hecho que se requiere, o bueno, no dar por hecho, sino más bien basada ya en tu evidencia, pensar en una cuestión de proponerlos. Bueno, veo que buscas instrumentalizar un programa focalizado en disminuir consecuencias médicas en pacientes que tienen como causa criterios basados en discriminación racial y étnica. Por lo tanto, pues entiendo que es también como tal un proyecto de intervención.
o sea, sí de investigación, pero si buscas instrumentalizar el programa, entiendo que es ahí una cuestión de intervención. Entiendo que no hay réplica, pero sí me puedes decir si hay, si se trata de un proyecto de intervención, ¿cierto? ¿O lo estás pensando como investigación? No, Bueno, como investigación. como investigación. Ok, bueno, entonces ahí tenemos, digamos, como esa tensión, ajá, porque, bueno, si no lo piensas como un programa de intervención, bueno, la mayor parte del trabajo entonces va a ser para observación, para basarte en lo que te comenten los informantes y demás, y vas a tener como material para proponer, pero bueno, justo en esta cuestión, pues tendrás el material, justo con tus resultados nos dirás por qué es necesario habilitar dichos lineamientos, generar este programa, eh, y me parece que tendrás el material y el conocimiento para poder proponerlo en algún momento. Acá, como tal, cuando digamos tenemos la intención de hacer algo muy práctico, pues tenemos limitantes porque una investigación en sí misma es compleja, digamos, requiere tiempo, esfuerzo, ajá, observación, el análisis de las entrevistas y demás, y ya instrumentalizar, digamos, algo en específico, también eso tiene su propia complejidad. En tal sentido, si no es tu prioridad aplicar el programa, entonces pues sugiero que pues que no lo contemples dentro de lo que presentas, ¿no? Dentro de tus objetivos y eso, más bien que consideres que quizá como parte del trabajo después lo vas a proponer, porque bueno, cuando ponemos objetivos es porque lo vamos a cumplir. ¿Sí me explico? Es decir, nosotros mismos, o sea, yo me pongo una meta, luego entonces es para que la cumpla. Y en tal sentido, sugiero que ahí hagas esa adecuación para que digas, bueno, pues mis objetivos son observar, ilustrar y demás, ¿no? Pero no tanto instrumentalizar, proponer algo ya concreto, ¿no? Eh, Creo que es muy importante en tu trabajo, ajá, que como marco general también refieras las deficiencias existentes en el ámbito hospitalario público, que es, bueno, un marco general y que se intensifican bajo ciertas condiciones. Tú mencionas a través de la observación de la interseccionalidad, ajá, como, bueno, pues ahí algunos actores, en definitiva, son quizá los que menos atención o más discriminación y más violencia simbólica y en todos los sentidos eh, eh, bueno, son quienes padecen esta dinámica, ajá, pero bueno, obviamente, aunque no nos situáramos en tales actores, hay un contexto de deficiencias que es importante que lo presentes, ajá, y que quizá lo tomes como referencia general. Veo que tus informantes son usuarios y bueno, están en diferentes hospitales, ajá, lo cual está bien. Pero las actividades que comentas que se van a hacer en alguno de estos hospitales, únicamente creo que refieres al Instituto Nacional de Cardiología, ¿no? Ahí con alguna doctora. En tal sentido, no sé si ahí haya como un desbalance, porque tus informantes son como están en varios de los hospitales, pero en contraparte, las actividades que observarás por parte del personal médico solamente de uno. Entonces, eh, o no sé si entendí mal entonces. eh, si entendí mal, bueno, bueno, si entendí mal, puedes omitirlo, ¿no? La idea es que, bueno, se correlacione, ¿no? O sea, si tus informantes son de 4 o 5 hospitales, la idea es que entonces, bueno, pues también se puedan observar por ahí algunas, ajá, que tengas informantes médicos de esos mismos hospitales, ¿no? Para que no haya esa cuestión de desproporción. Eh, no sé si consideres, por ejemplo, hacer una comparativa de los casos que analizas. O sea, si tú estás observando 2 o 3 hospitales, un poco más, el número que tú consideres, que justo observes cuáles aspectos se intensifican en algunos y en otros no. Será interesante que nos digas o que identifiques por qué. Ajá. En caso de que hayan diferencias. Y si no hay diferencias, bueno, pues que también te preguntaras y nos ilustraras la razón. En tal sentido, bueno, pues va a ser interesante tus hallazgos. Y reitero lo que ya te comentó, tanto el doctor como lo que te dije al inicio, pues tu trabajo es muy interesante. Felicidades y bueno, pues
que sigas en el sentido en el que lo planteas y con tal entusiasmo. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues pasamos ahora a la presentación de Verónica García Ortiz, que es estudiante de cuarto semestre, quien presenta su trabajo titulado Las mujeres rurales en el sur de la Ciudad de México, el caso de Milpa Alta, la violencia y las políticas públicas en la actualidad. Adelante, Verónica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, si me permiten compartir mi pantalla. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, listo. Ok. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, mi trabajo se llama Las mujeres rurales en el sur de la Ciudad de México, el caso Milpa Alta, la violencia y las políticas públicas en la actualidad, centros de justicia para las mujeres. Mi directora de tesis es la doctora Mariana Lucía Villegas Monroy y tengo dos asesores, el doctor David Salomón Akewitz y el maestro Jesús Ricardo Miranda Medina. Para comenzar, bueno, el tema o el eje central de este trabajo es la violencia, ¿no? La violencia es justamente un problema que se vive a nivel mundial, es decir, una de cada 3 mujeres, 736 millones de acuerdo a la ONU Mujeres, viven violencia y esta violencia es perpetrada sobre todo por sus esposos o parejas actuales o anteriores. Hablar de violencia en México sobre todo suele incomodar porque por pena o porque generalmente los datos son muy altos o porque definitivamente se normaliza. En México 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia desde edades tempranas a partir de los 12 o 14 años. Y las mujeres justamente representamos el 52% del total de la población, que quiere decir que somos 66.4 millones aproximadamente. La violencia, sobre todo, es un problema central que se generaliza, que con el tiempo se va agudizando y que, por supuesto, cobra vidas a través justamente de los feminicidios. Uno de los diagnósticos que yo hago en este trabajo es que dentro de la Ciudad de México se registraron más de 110 asesinatos al año en el 2020. 20 mujeres, es decir, 20 mujeres desaparecen diariamente. ¿Esto qué quiere decir? Que el 76.2% de las mujeres ha por lo menos vivido un tipo de violencia que generalmente se percibe por hombres, ¿no? Y que estos hombres entre los 18 y 30 años implica, pues sobre todo que el usar la violencia es algo normal para resolver conflictos. Las mujeres son quienes mayoritariamente viven violencia, no estamos diciendo que los hombres no, sin embargo son quienes más viven. Y bueno, con brechas de desigualdad, sobre todo de discriminación, y sobre todo en el caso de Milpa Alta, no tener un trabajo formal o vivir en las lejanías y la periferia. En Milpa Alta somos 152.685 habitantes. El 51% somos mujeres, es decir, 77.342. Mujeres que vivimos de usos y costumbres, en donde la normalización de la violencia es algo de la vida común y bueno, se vive en un contexto de machismo. Se dice que en Milpa Alta no hay violencia, porque no hay denuncias y bueno, generalmente es porque no se conocen los derechos y las instituciones o no tienen perspectiva de género o los procesos son demasiado largos y en lugares muy de difícil acceso, sobre todo contemplando el trayecto, el día, los hijos y bueno, muchas cosas que a continuación veremos de las mujeres. El marco metodológico por el cual yo me guío es la pregunta de investigación: ¿cómo a partir de las políticas públicas actuales las mujeres rurales en el sur de la Ciudad de México pueden acceder a su derecho a una vida libre de violencia? Y bueno, la hipótesis a la que ya llego es que específicamente para el caso de las mujeres que viven, trabajan y transitan por la alcaldía de Milpa Alta dentro de la Ciudad de México, en la actualidad un centro de justicia les dará mayor acceso a la justicia. Esto debido a que al ser parte del sur tienen pueblos originarios, barrios y costumbres en donde el machismo es parte del contexto y se normaliza la violencia. Por ello, iniciar procesos en un lugar más cercano puede que a las mujeres que comparten características de espacio y contexto haga más posible su ejercicio y acceso al derecho a una vida libre de violencia.
garantizando así justicia pronta y expedita. ¿Cuál es el objetivo general del trabajo? Proponer la implementación de un centro de justicia para las mujeres en Milpalta, para así garantizar el acceso a la justicia. Dentro de los objetivos específicos es analizar la política pública de erradicación de la violencia en nuestro país y proponer la accesibilidad de justicia para mujeres rurales en el sur de la Ciudad de México, específicamente para Milpalta. Entender acompañando y entrevistando a las mujeres a través de una acción que se llama Red de Mujeres, justamente mujeres que trabajan con mujeres, ¿no? A partir de mi trabajo y quehacer profesional, ya que yo trabajo en la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Interactuando con ellas, recabando los datos actuales de justamente las necesidades actuales que ellas tienen. Dentro de la metodología que pretendo utilizar es metodología mixta, cuantitativa como cualitativa. Dentro de la cuantitativa es la investigación, recopilación y análisis de los datos, datos como estadísticas y análisis de contenido. La cualitativa, entrevistas a mujeres de las diferentes comunidades. Milpalta se constituye por 12 poblados y hacer entrevistas en cada uno de los mismos, y cartografía social a través de talleres, ¿no? Para saber cómo es su contexto y su espacio público, porque justamente es ahí donde se vive la violencia. El marco jurídico y teórico conceptual del cual parto es obviamente a partir de lo que son los marcos internacionales como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la Plataforma de Beijing, que son legislaciones internacionales aplicables. Para el caso de México, la Ley de Acceso para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres y la que es aplicable para la Ciudad de México. Porque ya que estas legislaciones internacionales lo que piden y hacen recomendaciones al Estado mexicano es adoptar medidas para fomentar la denuncia y garantizar el acceso así de las mujeres a la justicia. Dentro del marco teórico, pues bueno, me baso sobre todo en lo que es la escuela crítica, ya que el conocimiento no es ajeno al contexto, y con un enfoque constructivista, pues a partir de esto se trata de proponer una implementación de un centro de justicia para las mujeres, y también toca la parte intercultural porque estamos trabajando y manejando las mujeres rurales e indígenas, porque ya muchas de ellas son nahuablantes. Uno de los teóricos de los cuales yo también pretendo abordar es Uriel Bronfenbrenn, quien habla sobre la teoría ecológica de los sistemas, en donde el enfoque sobre todo es el desarrollo del individuo a través de diferentes ambientes, es decir, que se estudia el sistema en el cual se están desarrollando, y sobre todo se da una explicación sobre todo también a lo que son los tipos de violencia. El conceptual, mi marco conceptual viene desde la parte de feminismo, ¿no? Que es género, que es ser mujer, que es ser hombre, los derechos humanos, la política pública, la violencia, que es un agresor y que es una víctima. Dentro de lo que son las leyes, obviamente, y sigo con el marco conceptual, pues se manejan diferentes tipos y modalidades de la violencia, desde la violencia psicológica hasta la sexual, pasando por la patrimonial, la física, la económica, ¿no? Aquellas violencias que no solamente son los golpes, sino todas aquellas que considera la ley desde lo que es su definición de violencia, todo acto que genera un daño, y a partir de ese daño son los diferentes tipos y las modalidades. ¿En dónde se dan? ¿Dónde se dan estos tipos de violencia? Desde la comunidad, desde lo que son las escuelas, los trabajos, las instituciones, ¿no? Pero sobre todo en el ámbito familiar. El planteamiento del problema es que justamente la violencia de las mujeres rurales aquí en la ciudad, en el sur de la Ciudad de México, pues depende de varios factores, sobre todo, por ejemplo, la falta de transporte, de oportunidades de empleo o empleos, sobre todo formales, de credibilidad, falta de educación, de formación, de recursos tecnológicos. ¿Cuál es el objetivo o el árbol de objetivos que yo propongo? Sobre todo, ¿no? Sensibilización a instituciones, pero sobre todo el acceso a la justicia mediante el acercamiento de un centro de justicia para las mujeres, ya que generalmente todas las instituciones quedan a más de 2 horas de distancia y el transporte es vago. La política pública para este trabajo que se analiza es justamente para visibilizar el problema de la violencia. Primeramente, porque pues al reconocerla y visibilizarla, se reconoce que existe.
justo se nombra los tipos y las modalidades, se tipifica, se sanciona y sobre todo se accede a la justicia. El Estado en sus diferentes ámbitos implementa políticas para erradicar la violencia, ¿no? Como cuáles, como los centros de justicia. La CONAVIM, dentro de sus funciones, porque es la institución correspondiente para justamente coordinar la política nacional de prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia, es la encargada justamente de esta política pública. Los centros de justicia, que están enmarcados en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en la Convención de Belém do Pará, la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué son los centros de justicia? Son justamente espacios que se concentran, en el cual se concentran servicios especializados e integrales para atender a las mujeres, niñas y niños hasta 12 años víctimas de violencia, ¿no? Garantizando su derecho a una vida libre de violencia y acceso a la justicia pronta y expedita. En la Ciudad de México existen 4, uno en Azcapotzalco, uno en Iztapalapa, uno en Tlalpan y uno en Magdalena Contreras. Sin embargo, ninguno de estos 4 es de fácil o mayor o buen acceso para la población rural de este lado del sur de la Ciudad de México, ¿no? Dentro de mis objetivos, como les comenté, de la metodología es hacer la cartografía social, la cual ya se hizo justamente para revisar el contexto en el cual ya viven las mujeres de Milpalta en los 12 poblados. Y justamente se hicieron en 6 de los poblados más grandes y donde se ha tenido sobre todo mayor incidencia de violencia y feminicidios. Por ejemplo, el de San Salvador Cuauhtémoc, en donde justamente hay un mayor índice de violencia y una mayor población y donde justamente el espacio, como lo podemos ver en la pantalla, está con diferentes formas desde la violencia, el asalto, ¿no? Lo que son drogadicciones y lo que son justamente el alcoholismo, todo lo que es la sustancia. En este poblado justamente se tiene desde todos los niveles para estudiar, desde kinder, primaria, secundaria, hasta preparatoria y universidad. Si bien son poblados, pero este es uno de los mayores. La siguiente cartografía es de San Pablo Estotepec, en donde ocurrieron sobre todo 3 feminicidios, ¿no? En estos feminicidios es donde justamente el papá y esposo mata a la esposa y a la hija justamente y se da a la fuga. En San Pedro Actopan sobre todo se da la parte de violencia. Aquí si bien no ha habido un feminicidio, pero sí se da sobre todo lo que es el secuestro por el tipo de modo de producción, que es donde justamente se produce y se vende el mole a nivel nacional incluso. La parte de Villa Milpalta hubo también un feminicidio de una menor, una niña de 3 años, por parte de sus familiares justamente, en donde deja la mamá porque va a trabajar, deja a la pequeña, la menor con los tíos la violan, la desaparecen y la matan, ¿no? Entonces, justamente revisar como todo esto. Santana Tlacotenco fue otro feminicidio de una adulta mayor en donde la violaron y la mataron. En el caso de San Antonio Tecomín también han habido feminicidios, es otro de los poblados con mayor índice de violencia y el más grande. En este caso, el feminicidio ocurrió justamente con una pareja de jóvenes en donde el joven mata a su pareja y la descuartiza y la da a comer a los perros. Entonces, como podemos ver, y todo esto es algo de lo cual se conocen las diferentes comunidades y que, bueno, si bien se ha tipificado como feminicidio, de estos casos se ha tenido, pues sobre todo se ha agarrado o se ha detenido a las menos posibles, a los menos involucrados. Dentro de la evaluación que se puede ver o corresponder a este trabajo es la evaluación de resultados, ¿no? Que se puede implementar. ¿Por qué? Porque los centros de justicia ya existen en diferentes alcaldías y en diferentes estados, ¿no? Pero también de lo que se trata es de evaluar el grado de cumplimiento en un determinado momento. La metodología pues puede ser cuantitativa al evaluar este centro de justicia al término de un año. Lo primero es recomendarlo, es el poder implementarlo y al término de un año a través de la recolección sobre todo de sus informes mensuales de las personas que elaboren cuando se implemente, pues hacer indicadores desde rendición de cuenta, evaluación y seguimiento de quejas, por ejemplo, ¿no? Dentro de las conclusiones a las cuales llego a
por parte o en esta parte del trabajo, porque aún hace falta lo que es el instrumento, como en este caso de entrevistas, ¿no? Para hacer también la recolección de datos y sobre todo pues la sistematización, ¿no? Pero una de las partes de las conclusiones es que las mujeres rurales en la Ciudad de México son quienes viven también violencia. En el caso de Milpalta, pues atender el problema que viven con sus necesidades es acercar sobre todo las políticas públicas y atenderlas, ¿no? En su contexto. Incorporar recomendaciones a programas que ya existen como este del Centro de Justicia con ejemplos internacionales. Por ejemplo, yo daba en uno de los trabajos el ejemplo justa que es de Lima, Perú, que es una red de mujeres líderes en donde se les empodera. El uso de un lenguaje más sencillo y claro, ya que el hablar de violencia también es pues con muchos tecnicismos y precisar los beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios se tendrían a partir de la implementación de un centro de justicia? Ya que es viable, se cuenta con presupuesto y por supuesto hay una convocatoria correspondiente. Dentro de los hallazgos que pude encontrar dentro de mi trabajo, pues sobre todo es para futuras investigaciones el poder realizar categorías sobre las mujeres milpaltenses, ya que cuentan con distintas características desde los diferentes poblados. En San Salvador Cuauhtémoc, por ejemplo, se dedica la mayor parte de las familias a realizar barbacoa. En San Pablo, tener temazcales. En San Pedro Actopan, el hacer mole en Villa Milpa Alta, San Lorenzo Tlacoyucan, entre otros pueblos, a lo que es la siembra y producción del nopal, ¿no? Entonces, finalmente son poblados que sí comprenden, 12 poblados que comprenden Milpalta, pero que finalmente también tienen un modo de producción y un modo de vida también diferente, y sobre todo en las zonas periféricas de esta alcaldía, que son los poblados más grandes, en donde justamente todavía se vive mucho de usos y costumbres. Hasta aquí dejo mi presentación. Estas son las diferentes referencias que he utilizado y no quedo más que agradeciendo toda la asistencia y el, sobre todo, ay, espérenme, la atención. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Muy amable. Bueno, pues También, perdón, quiero comentar que el trabajo que envié para el coloquio no era el trabajo completo, porque creo que solo envié un fragmento, no me di cuenta cuando lo adjunté, pero esto es todo el trabajo que yo he avanzado, ¿no? Y que también tiene correcciones porque justamente con mi comité, tanto con la doctora Mariana y los dos doctores, justamente me hicieron recomendaciones, e igual el profesor de la última UCA, que también es mi asesor, me hicieron, y pues estas recomendaciones ya las plasmé para este coloquio. Muchísimas gracias. muchas gracias. Bueno, pues pasamos a los comentarios del doctor Giovanni. Muchas gracias, compañero. Verónica, me quedo muy sorprendido del avance que tienes. Me parece que va muy bien, va muy bien. Tienes información muy interesante que puedes ir desmenuzando. Simplemente del hecho de haberte propuesto hacer cartografía social, te va a abrir la posibilidad de ir identificando diferentes dimensiones analíticas en torno a los diferentes tipos de violencia que estás identificando. Respecto del análisis de políticas públicas que tú estás sugiriendo como parte de la tesis, en el sentido de que tú estás argumentando que las políticas públicas actuales, ¿no? O las que se han implementado han sido insuficientes para prevenir y para dar contención al fenómeno de la violencia y de la criminalidad en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, tú también ya referiste ahí algunos referentes normativos que sabes cómo califican una alerta de género basada en el número de habitantes dentro de una comunidad o dentro de una población en específica. A mí me parece que por el tipo de violencia tan profunda y incluso crítica, podrías darte una orientación respecto de cómo se integran estos protocolos, no para solicitar una alerta de género en Milpalta,
quizás sí es necesaria una alerta de género, ¿no? Pero me parece que es un esquema de evaluación que a ti te puede ir orientando acerca de cómo presentar la visibilidad, o sea, visibilizar la pertinencia de la existencia del centro de justicia dentro de esta población, ¿no? En el caso de que esto se tenga que presentar como toda la investigación que justifica la pertinencia de la inversión pública para estos centros de justicia dependen del Tribunal Superior de Justicia o del Gobierno de la Ciudad de México. Dependen del gobierno federal. Ah, ok. Están enmarcados en lo que es el ramo 4 del presupuesto de egresos de la federación a través de la Secretaría de Gobernación, que lo designa a lo que es la CONAVIM. Ah, buenísimo. No, Ujú, pues justo en esos términos, ¿no? Ya hasta incluso tú tienes presupuestalmente identificado, ¿no? Dentro del presupuesto de egresos específicamente el destinado a estos centros de justicia. Habrá que ver el relacionado a cómo interinstitucionalmente se puede coadyuvar para que esto se materialice, ¿no? Para ujú. que el gobierno local destine el espacio, para que se encargue de tal rubro, etcétera, ¿no? Entonces, ya tienes mentalmente también toda la viabilidad del proyecto y eso me parece sensacional, más allá de todos los datos que ahorita estás encontrando. Yo también te recomendaría que seguramente ya lo estás haciendo, pero tener un diario de campo, una bitácora de investigación, donde tú también, como a manera de autoetnografía, por ser una persona también involucrada dentro de la implementación de las políticas públicas y conocedora del tema, cómo ha sido tu experiencia de investigación, ¿no? Más allá de la codificación, ¿no? Del análisis estadístico, de la observación participante y no participante que has realizado, de las muchas entrevistas, de los muchos testimonios que a lo mejor has escuchado en el levantamiento de la cartografía, pero que no están sistematizados como una entrevista semiestructurada porque a lo Ujú. mejor te lo contaron, ¿no? Pero pues es parte del rapport, ¿no? Y finalmente también es evidencia cualitativa que te va a permitir contextualizar en la interpretación del conjunto de datos que ya tienes actualmente, ¿no? A lo mejor no es necesario formalizarles la entrevista con los datos que tú ya tienes de los testimonios del levantamiento de la cartografía y de la observación que ya hiciste, o si tienes bien identificables a las víctimas o a las personas que participaron como informantes dentro de la cartografía, pues Sí. quizá volverlas a encontrar, ¿no? Volverlas a buscar y aplicarles una entrevista semiestructurada a profundidad que te dé los datos que a ti te hacen falta para llegar a, al cierre de la validación de esta fuente de información, pero me parece que en términos de políticas públicas, tú ya tienes el testimonio mismo, si te dieron acceso, el número de la carpeta de investigación, incluso hasta podrías buscarlo y buscar un resumen de la propia carpeta de investigación para ponerlo también como una referencia, ¿no? Me parece que también se siente un precedente para que las autoridades empiecen a generar metodologías alternativas para la sistematización de la información relacionada con las mujeres en territorios urbanos rurales, como es el caso de Milpa Alta, ¿no? De garantizar la accesibilidad a diferentes derechos. Tú estás hablando del derecho a la justicia, ¿no? Este, A una vida de, libre de violencia, sobre a todo. una vida libre de violencia, de las diferentes dimensiones del derecho a la seguridad de las mujeres. Entonces, buenísimo, Verónica, muchísimas felicidades, un gran trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Verónica. Bueno, en efecto, tu presentación es diferente, un poco diferente de tu resumen. Es decir, en el Ujú. resumen me quedé con mucha duda respecto de datos de Milpa Alta que casi no anotaste, a diferencia de ahora de los resultados de algunas cartografías sociales que tienes, las cuales se me hacen maravillosas. Voy a hacer como algunas observaciones en común en las distintas presentaciones, porque al igual que la presentación previa y la que viene después, yo he notado como
como intereses que van, que nos llevan por dos caminos y los dos son, en tu caso, bueno, los dos son interesantes, al igual que en las otras investigaciones. O sea, es que yo acá noto que lo que estás observando respecto de estas cartografías que presentas en sí mismo es una investigación. O sea, supongamos que por alguna razón que fuera, no se logra, no se logra concretar la instauración del centro de justicia, ¿no? Para mujeres. O sea, eso no quiere decir que lo que estás investigando no, pues no sirva. O sea, en sí mismo ya nos estás hablando del fenómeno de violencia contra las mujeres en Milpalta, lo cual es fabuloso porque en el resumen nos presentas como el contexto general, ¿no? De violencia contra las mujeres. Y justo, bueno, yo me preguntaba, bueno, pero ¿cómo se correlaciona para el contexto de Milpalta? Entonces ya lo has hecho, ya nos vas presentando estos datos y justos, o sea, insisto, si por alguna razón, si porque, bueno, evidentemente la decisión no depende de ti, es una decisión institucional, ¿no? Que va a evaluar si puede instaurar o no el centro de justicia para las mujeres, bueno, si decide que no, de todos modos tú ya tienes un sustento bastante interesante para seguir insistiendo por esa vía o por otras y mostrando cómo es esta dinámica en un lugar en donde no hay un centro de justicia para mujeres. Si tú creyeras que con ello se va a lograr avanzar en tal sentido, bueno, creo que eh, posiblemente sería bueno que en algún momento dijeras, ah, bueno, pues es que en otros lugares, ¿no? A partir de que se instauró el centro de justicia, bueno, se logró tal beneficio, ¿no? Evidentemente eso lo tendrías que mostrar, ¿no? Con números o algunos otros aspectos. Eh, y creo que una limitante que en este momento tienes es que algunos de tus objetivos o lo que planeas hacer es evaluar cómo va a ser, por ejemplo, el primer año o cómo se van a dar los indicadores a partir de que se instaure. Ujú. Pero bueno, todavía no está, ¿no? No. Entonces, bueno, no sabemos si esos indicadores se van a lograr obtener, o sea, y no sabemos si ese periodo que tú estás pensando observar finalmente se va a concretar. Ujú. Entonces ahí yo veo esa limitante. Por lo tanto, bueno, habría que considerar cómo ver el trabajo, ajá, porque son aspectos que no dependen de ti, son aspectos que posiblemente se logren concretar no muy pronto y entonces, bueno, habría que pensar la investigación que quizá tú la plantees como una especie de justificación, de aspecto que nos ayuda a ver la necesidad de que se instaure el centro, ¿no? Pero en tal sentido, tu objetivo no tendría que ser la instauración del centro, porque, insisto, no depende de ti. O sea, lo que tú vas a dar es un estudio que justifique, ¿no? Ujú. Que se requiere. Pero bueno, creo que tus alcances como estudiante, incluso como, bueno, más como estudiante que como servidora pública, porque bueno, pues allá entiendo que es otra dinámica, pero como estudiante, pues es mostrar ese panorama, ¿no? Y por qué se requiere en todo caso. Ujú. Eh, con lo cual, bueno, pues yo veo, justo como lo dice el doctor, que es una cuestión bastante interesante. Los datos que muestras son muy buenos y pues ya, en tal sentido, solamente cuestiones menores, ¿no? Con base en esto que te platico. Creo que pues nada más dar una revisadita, por ejemplo, a la pregunta de investigación y al objetivo, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta mencionas cómo a partir de las políticas públicas actuales, las mujeres rurales en el sur de la Ciudad de México pueden acceder a su derecho a una vida libre de violencia. O sea, sí está bien, pero justo en la pregunta creo que ya estaríamos como considerando que ya está el centro de justicia, no sé si me equivoco, es decir, o sea, cómo accediendo a esa política pública, ajá, eh, se pueden acceder a su derecho, ¿no? De una vida libre de violencia, pero insisto, todavía no está. Entonces ahí nos quedaríamos con un matiz, con una cuestión de pulir un poco la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es por ahí pues algunos aspectos que me hacen pensar tu trabajo, pero en definitiva, pues bueno, es muy interesante y bueno, pues también comparto el interés por ver
cómo es que la vas a continuar y felicidades. Muchas gracias. Pues justamente es más que nada el hacer el instrumento, aplicarlo, ¿no? Porque a partir de mi quehacer profesional, pues, digo, yo ya no lo mencioné en un principio, yo soy servidora pública de asesora especialista en género de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México y justo llevo a mi cargo lo que es una acción social llamada Red de Mujeres por el Bienestar, en donde son brigadas que van visita casa por casa detectando casos de violencia, ¿no? Entonces estoy en territorio y yo soy encargada de Milpalta, Tlahuac y Xochimilco. Entonces justo lo que pretendo hacer es la implementación, ¿no?, de este instrumento a partir de mi quehacer profesional. Perdón, yo sabía que no No, era... no, de acuerdo, perfecto, pues muchas gracias. No, gracias a profesores por su tiempo y sobre todo la atención de mis compañeras y compañeros. Gracias, buen día. Muy amable. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. A continuación es el turno de Miguel Ángel Vivar Cárdenas, estudiante de cuarto semestre, quien presentará su trabajo titulado La importancia de que los policías auxiliares de la Ciudad de México conozcan el acuerdo 169 de la OIT. Adelante, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primera instancia quiero agradecer a los dos docentes que ya tuve la oportunidad de que estuvieran conmigo, más bien que yo estuviera con ustedes durante 2 UCAs en segundo y tercer semestre de esta maestría. Bien, este trabajo, como acaba de mencionar el profesor, el doctor, trata sobre la importancia de que los policías auxiliares de esta ciudad conozcan el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en específico con los TICIs de esta ciudad. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con los TICIs de esta ciudad. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Actualmente estoy cursando la maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad, recursando la segunda del segundo semestre, la UCA de Estrategias para la Interculturalidad, y también del cuarto semestre estoy cursando la UCA de Evaluación Ex Post y Sistematización de Documento de Grado. Este trabajo tengo el honor de que como directoras de tesis terminal está la doctora Norma Angélica Rico Montoya, la doctora Araceli Mendita Ramírez y la doctora Silvia Santiago Martínez, que merecen todo mi respeto y admiración. Pasamos al siguiente, por favor. Bien, como parte de introducción, quiero mencionar que los TICIs en Oaxaca, desde el 2007, iniciaron un conflicto territorial, principalmente en 2 comunidades de Copala, San Juan y San Miguel Copala, en donde se incrementaron estos hechos violentos. Parte fundamental de estos movimientos es el MULT, el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui en Oaxaca, que se agudizó esta violencia en el 2017. Ya para el año 2019 se comete el homicidio, acribillan a uno de sus líderes del MULT, el señor Camilo Pérez Álvarez, que es asesinado. Esto provoca que un grupo de más de 100 familias triquis tengan que salir con un desplazamiento forzado del estado de Oaxaca y tienen como alternativa o buscan como alternativa dirigirse a la Ciudad de México para buscar una solución a este conflicto. Pasamos a la siguiente, por favor. Una vez que los triquis de Oaxaca salen de allá, empieza esta situación en la Ciudad de México. Es por eso que mencionaba los triquis de la Ciudad de México. En alguna ocasión alguien me decía, los triquis no son de aquí, pero bueno, ese es por el término que yo menciono. Ellos inician en el Zócalo de esta ciudad en enero del 2021 un plantón en el Zócalo buscando alternativas de solución, ya que están en peligro la vida de ellos y de sus familias. Después de unos meses de estar en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, ellos son movidos por la fuerza, precisamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, y ellos mueven su plantón hacia el lado de enfrente del Palacio de Bellas Artes. Ahí estuvieron varios meses y desde marzo de 2021. Ya para abril de 2022, el gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces con la doctora Claudia Sheinbaum, ordenan el quitar ese plantón y se realiza de una forma violenta. Durante todos estos meses del plantón y durante los días que los quitan, se dan unos enfrentamientos muy fuertes entre las familias triquis y los elementos de la policía. De ahí que es donde nace mi inquietud por el tema de esta tesis. Después de abril de 2021, se da una serie de movimientos, los cuales se hicieron muy virales, se hizo de una forma mediática a través de redes sociales, de medios de comunicación y de instituciones, de organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, este tema empezó a agarrar mucha fuerza en apoyo a los triquis. De ahí se llegó incluso en febrero de 2023, se inauguró un centro artesanal en la Plaza Garibaldi. Este centro artesanal lo apoyó el gobierno de la Ciudad de México, y menciono lo siguiente: una vez que estuvieron en Oaxaca, salen de Oaxaca, llegan al Zócalo, del Zócalo se van a Bellas Artes. Ellos tienen ahí un momento en el cual se les ofrece como alternativa de vivienda un predio en la colonia Valle Gómez, pero ellos no lo aceptan y se vienen a la colonia Guerrero, a algunos predios a vivir. Esto da como hecho que ellos están viviendo y trabajando sus artesanías para comercializarlas en esta alcaldía, en la alcaldía Cuauhtémoc de esta ciudad. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, entonces tenemos que esta Ciudad de México, por su tamaño, que es una de las más grandes del mundo, tiene una problemática muy fuerte sobre inseguridad, pero dentro de esta inseguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene tres importantes rubros o corporaciones: lo que es la Policía Preventiva, Policía Bancaria Industrial y Policía Auxiliar. En mi caso me voy a enfocar exclusivamente a la Policía Auxiliar, que a la fecha tiene un poco más de 29,000 elementos, tanto hombres como mujeres, los cuales tienen como características que oscilan entre 18 y 55 años en promedio. No omito mencionar que hay elementos de más edad, no menos de 18 años. Hace años la corporación principalmente era por hombres. Actualmente se tiene casi el 50% de hombres y 50% de mujeres, y existen diferentes sectores. Pasamos al siguiente, por favor. Me gustaría mencionar que los triquis, perdón, termino con lo de la policía. Hay diferentes sectores, y el sector 52 es de forma específica un sector que da seguridad en vía pública. Quiero mencionar esto y resaltarlo porque ellos estuvieron en el Zócalo, en el primer conflicto en esta ciudad, en Bellas Artes, en la colonia Valle Gómez y por último acá en Garibaldi. Entonces ellos son los que más tienen esta situación de cuestión antagónica con los triquis. Los triquis ven a la policía como enemigos, los policías han tenido que obedecer las indicaciones de la superioridad para mover esos plantones. Bien, regreso a los triquis. Ellos vienen a esta ciudad y de forma ancestral han recibido una violencia y se les ha pisoteado sus derechos humanos en términos generales, desde el ámbito de vivienda, el ámbito de educación, el ámbito al desarrollo cultural y el respeto a sus culturas, a su cultura. Entonces, yo creo que es una parte fundamental en la cual se tendría que reforzar esa situación y poder buscar
en la medida de lo posible, el respeto a sus derechos. Pasamos a la que sigue, por favor. De esta forma llego al objetivo general, que es sensibilizar a las y los elementos de esta corporación, de la Policía Auxiliar, para que conozcan el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que pertenece incluso a la ONU, resaltando que nuestro país es uno de los países que ha firmado diferentes acuerdos internacionales en respeto hacia los derechos humanos. Entonces, nuestro territorio tendría que buscar la forma de respetar esos acuerdos y llevarlos a la práctica y no nada más dejarlos en papel. Y reitero, el objetivo específico sería sensibilizar principalmente a el sector 52, tanto hombres como mujeres que participan ahí, para que una vez que se lleve a cabo esta sensibilización a través de este curso, se pueda generalizar hacia los demás sectores de las 16 alcaldías y, ¿por qué no?, de ahí partir hacia otros estados para poder respetar los derechos humanos de las personas originarias de cada una de las regiones. Pasamos al siguiente, por favor. Bien, dentro de esto menciono la hipótesis que se tiene de forma inicial. Las y los policías de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México reciben constante capacitación para el desempeño de su trabajo de forma profesional. Aquí cabe mencionar que existen cursos de actualización y de especialización, por lo que se debe de implementar un curso de forma específica sobre el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde se debe de entender que los derechos que se tienen por las personas de origen indígena, para que de esta forma se tenga un mejor desempeño en la relación y respeto de los derechos humanos. Durante el trayecto de esta maestría y el desarrollo de las UCAS que aquí se han presentado, me he dado cuenta que muchos, si no es que más del 85% de los elementos de esta corporación, sus padres o sus abuelos son de otros estados y ellos vinieron a esta ciudad buscando una mejor opción. Incluso algunos de ellos hablan alguna lengua indígena y me doy cuenta que a ellos les llega a dar pena tener estas raíces porque se han sumado a esta cultura de emancipación, esta cuestión de que nos da pena nuestros orígenes y se está perdiendo esa riqueza que se tiene cultural con ellos. Pasamos a la que sigue, por favor. Dentro de la temporalidad del trabajo que me indicaron las mismas directoras de tesis, me gustaría mencionar que este trabajo se va a enfocar en los años 2021 al 2023, estos 3 años que son cruciales para esta investigación. No obstante, es importante mencionar los primeros hechos violentos en el estado de Oaxaca, pero ¿por qué hasta el 2023? Porque en el 2023 se inaugura este centro artesanal en la Plaza Garibaldi con el objetivo de que ellos puedan ahí vender, incluso producen sus artesanías y no nada más las manualidades, también las cuestiones gastronómicas ahí se pueden comercializar. Una vez que se tiene esto, se hizo la evaluación sobre la importancia de este centro artesanal. Ya no seguiré en el 2024 para poder finalizar y poder dar unas conclusiones en la entrega de mi producto terminal de mi tesis. Entonces, retomando, será en este país, en la Ciudad de México y en específico en la alcaldía Cuauhtémoc, en los años 2021 al 2023, donde se realice esta investigación o me enfoque en esta investigación. Gracias. Podemos pasar a la siguiente. Dentro de las preguntas de investigación se manejó una pregunta general y 2
Perdón, ahí me equivoqué, eran dos, una general y dos particulares. Lo voy a modificar. La pregunta general es que si los elementos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México reciben capacitación constante, y reitero, me di a la tarea de investigar que en el Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar me expresan que se tiene, además de una formación de básica inicial, se tienen cursos de actualización y de especialización. Dentro de esos cursos de especialización se tienen de derechos humanos, y algunos incluso se tienen en línea por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los cuales se pueden impartir tanto en ese instituto como en línea, y hay un número importante de policías que toman este curso. Pero para las preguntas particulares tendría dos, que si dentro de esta capacitación policial está el tema de derechos humanos, y bueno, acabo de mencionar hace un momento que sí hay, pero en la segunda me doy cuenta que no existe una capacitación en específico sobre el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Después de una serie de encuestas y entrevistas me doy cuenta que incluso aquí se desconoce que existe ese acuerdo. Me incluyo yo llevo 25 años trabajando en esta corporación, y si no hubiera ingresado a la Universidad Rosario Castellanos, tampoco me hubiera enterado que existía ese acuerdo. Muchas gracias. Sí, Miguel, si pudiera resumir ya lo que te resta de la presentación. Muy bien, dentro del planteamiento del problema me doy cuenta que existe por los conflictos antes mencionados, no hay mucha aceptación por parte de los triquis hacia los policías. Cuando me acerqué a hacer entrevistas con ellos, pasamos a la que sigue, por favor. Me doy cuenta que ellos tienen mucho resentimiento hacia los policías y no nos reciben para las entrevistas. Después de mucho trabajo de estar laborando con ellos cuestiones de proximidad social, tuve la oportunidad de entrevistar en 4 ocasiones a algunos de ellos, incluyendo sus líderes, y me doy cuenta que se puede realizar un trabajo no nada más cuantitativo, sino cualitativo, el cual me permita el sensibilizar de una forma importante a los policías y poder respetar esos derechos humanos. Esos resultados se han tenido después de no nada más entrevistar a los policías, sino, como acabo de mencionar, a los triquis, y yo creo que sí se puede realizar esto para poder mejorar de forma sustantiva el trabajo de los policías y así respetar a los triquis. Por desgracia, a lo largo de estos 2 años, también me he percatado que muchos de ellos, ya al momento de trabajar en el centro histórico, en las diferentes calles, ya tienen un acercamiento con la delincuencia organizada, ya muchos de ellos ya traen celulares de alta gama, tenis de buena marca, y incluso entre ellos llega a haber abuso hacia los más débiles, y algunos de sus líderes pues ya están en otra frecuencia. Pues hasta ahí sería mi intervención. Me gustaría mencionar que la doctora Claudia Sheinbaum en un inicio mencionó que ese problema se tenía que solucionar en Oaxaca y no en la Ciudad de México, y después de estos movimientos sociales, yo creo que ya hay una apertura por parte del gobierno para buscar una alternativa de solución, incluyendo en esta ciudad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Miguel. Muy amable. Bueno, pues pasamos a los comentarios del doctor Giovanni. Muchas gracias, doctor. Miguel Ángel, qué gusto volverte a encontrar y ver que has ido avanzando en tus diferentes planteamientos, que continúas perfilando la investigación a sensibilizar a elementos de la policía auxiliar, ¿no? Sobre el contenido del acuerdo 169 de la OIT, ¿no? Y que principalmente esto va orientado a mejorar, ¿no? La actuación de estos elementos en relación al enfoque de derechos humanos
a la atención de personas indígenas que viven en la Ciudad de México. Me parece que tengo algunas anotaciones que aquí que hice, que te debes de mantener firme, más allá del análisis documental y estadístico que ya has venido realizando, ¿no? Que te ha permitido tener un contexto panorámico respecto de la situación y de la pertinencia de esta situación, que vayas, como tú bien lo acabas de comentar cualitativamente, comenzar a documentar los rasgos de percepción y la conformación de las relaciones y las experiencias entre las personas indígenas y las policías de la Ciudad de México, porque tú has tenido testimonios aislados, ¿no? De cuando vas a lugares, a los mismos centros pilares has ido, o a otros espacios en donde confluyen las personas indígenas para tener una experiencia con los elementos de la Secretaría de Seguridad. Entonces hay que empezar a hacer de esa documentación, ¿no? De observarlas, de documentarlas, de hacer ese mapeo de las relaciones que existen y de cuáles son las percepciones que tienen las personas indígenas respecto del trato que le dan los elementos de seguridad ciudadana, ¿no? Para que tú destaques los rasgos patológicos que se traducen en actos de discriminación, de exclusión social, ¿no? En toda en este resultado que tú ya estás infiriendo a través de tus hipótesis, ¿no? Para que posteriormente este análisis, junto con la data que tú ya tienes dentro de los documentos que has realizado, hagas una codificación y una propuesta analítica enfocada a proponer diferentes alternativas relacionadas con el contenido bien de este instrumento internacional, pero también de otros derivados del diagnóstico de lo que sucede en la Ciudad de México, como por ejemplo los diferentes protocolos de actuación que existen para con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana frente a un caso de trato con alguna persona indígena, ¿no? Así como existieron en su momento los de News Divine para tratar con personas jóvenes y adolescentes, seguramente también existen estos protocolos de actuación y si no existen, pues que se generen de entrada, ¿no? Otro, pues va con lo que tu es tu intención original, que es los procesos de formación profesional en la carrera policial, pero que se haga una reestructuración básica, ¿no? Dentro del Instituto de Formación Profesional, del Instituto de Formación Policial de la Universidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se incorporen dentro de las materias pertinentes todo este conjunto de asignaturas que le van a dar el contexto de atención y de conocimiento de los derechos humanos y de la atención con un enfoque de derechos a la ciudadanía de forma generalizada, ¿no? Y respecto de los grupos de atención prioritaria, vulnerables, en vulnerabilidad, etcétera, cuáles son los rasgos esenciales que se deben de atender para mejorar la experiencia entre las personas indígenas, las comunidades y los elementos de seguridad ciudadana, ¿no? De forma específica, pero ya dentro del núcleo de conocimientos básicos para que las próximas generaciones no solamente se actualicen estas, ya vengan con otro chip en cuanto a una nueva forma del servicio policial a la ciudadanía de esta forma, ¿no? Y por último, pues ya ahora que estás en el último semestre, ¿no? Pues de ir afinando, de ir puliendo el diseño metodológico para que tus preguntas, con base en toda esta información que tú ya has leído y de los diferentes puntos de abordaje, pues comenzarla a ser más compleja, más científica, ¿no? Modificar tus preguntas, tus objetivos y tus variables ya a una investigación terminal de posgrado, ¿no? Para que te puedas ir puliendo ya todo lo que has ido avanzando, ¿no? Recuerda que las preguntas de investigación no deben de responderse con un sí y un no, o con una acción o una restricción por parte del Estado. A eso me refiero con irlas haciendo un poco más complejas, ¿no? Pero pues tú ya traes todo el contexto de la literatura y pues estoy seguro que así va a ser. Esos son mis comentarios, Miguel Ángel, muchas felicidades y es lo que tengo anotado, compañero.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias bueno, Miguel, pues también te felicito por los avances que has tenido y bueno, pues has ido como centrando, ¿no? Dentro de tus inquietudes, pues has ido focalizando y ahora pues presentas este aspecto así como muy interesante con el caso de los triquis. Eh, bueno, como ya adelanté un poquito, yo también en tu trabajo, no sé, igual y voy a reflexionar, quizás es mi perfil, ¿no? O sea, estoy casi en en los trabajos del día de hoy observo dos inquietudes, ¿no? O sea, y en tu caso, más o menos, por ahí lo observo también, porque, bueno, por una parte es, o sea, y tu título, la importancia de que los policías auxiliares de la Ciudad de México conozcan el Acuerdo 169. Ajá, eso en sí es un tema. Ajá, lo que después nos presentas, también muy interesante la cuestión de los triquis, en sí mismo creo que justo también, pues puede ser otra vía, ¿no? Cualquiera de las dos cosas son muy interesantes, porque un poquito como te platica el doctor, creo que en el análisis de los protocolos de cómo actúa eh, en este caso, la policía que tú analizas, ajá, hago un paréntesis también, además, con una perspectiva muy rica, porque tú perteneces a la corporación, entonces, genial, ¿no? Es una mirada que está, eh, que enriquece sobremanera, ajá, pero justo, justo creo que eh, eh, pues por ahí nos puedes ilustrar sobremanera por esta cuestión, con esta cuestión de cómo es que se aplica lo relacionado con el Acuerdo 169, pero además con otros protocolos. Y creo que no necesariamente con los, bueno, o sea, sí, con los triquis, porque, bueno, justo ahora tú identificas bien esa problemática, pero con seguridad tú ves otros casos que no necesariamente son con este grupo, ¿no? Seguramente con otros. Y a partir de ello, tú podrías analizar, investigar, preguntarte en qué medida la corporación, los integrantes de la misma, respetan o no esta serie de reglamentaciones. En lo particular, yo tengo mis dudas respecto de si, bueno, tú te preguntas por ahí de si el hecho de que ellos conozcan, ajá, el acuerdo 169 va a generar un efecto. Recuerdo mucho que un docente en algún momento nos platicaba y nos decía, mira, si tú vas con una persona que tiene adicción a alguna sustancia, la que quieras, y tú le platicas incluso los conocimientos científicos más actuales y unos no tan actuales, sino muy sabidos, y le platicas lo que se ha descubierto al respecto, no creo que ello en sí mismo, ajá, logre generar un cambio en la persona, ¿sí me explico? Y en eso podríamos pensar cada uno incluso, ¿no? Si es que tenemos por ahí alguna inclinación, ¿no? No necesariamente a un producto adictivo, ¿no? Sino algún otro aspecto que quizá no sea tan benéfico. Si alguien nos platicara, por ejemplo, las repercusiones que negativas que eso tiene en nosotros, eso en sí mismo posiblemente no nos haga cambiar. Ajá. Es el caso creo que habría que ponderar eso, o sea, si el simple conocimiento que tuvieran los elementos generaría un cambio en sus acciones. Ajá. Ahí habría que pensar cómo evaluar, porque, bueno, pues yo supongo que la preparación que tienen los elementos, si bien no siempre se les da el conocimiento, no siempre se refieren al convenio 169, como tú lo comentas, yo creo que sí algún tipo de conocimiento respecto de algún esquema, ajá, algunos otros métodos de acción, supongo que, bueno, pues existe, ¿no? Y bueno, pues yo ahí tengo mi duda respecto de cómo eso en sí mismo podría generar un cambio. Por otro lado, bueno, nos enfrentamos a lo que sabemos que sucede mucho en nuestro país. O sea, México tiene una serie de convenios reconocidos a nivel internacional, ajá, instrumentos legales establecidos tanto a nivel nacional como internacional, y no siempre se correlacionan con que se lleven a la práctica. Ajá. Entonces, bueno, eso hay que considerarlo. En el caso de la comunidad triqui,
veo bastante interesante lo que platicas, o sea, porque es un problema que se origina en Oaxaca, después viene a la Ciudad de México, acá tiene una problemática específica y en sí mismo, te decía, eh, puede, ajá, puede ser que acá, a diferencia de la perspectiva previa en la que yo te decía que habría que observar cómo es que la policía actúa en general con habitantes o más bien con población indígena, acá habría que dar el seguimiento, ajá, de cómo es que esta comunidad triqui que llega a la Ciudad de México por una serie de circunstancias, bueno, pues ve esta violencia policíaca que, bueno, dado el caso, o esta situación, esta confrontación con la corporación, que yo creo que no únicamente es con la corporación, Miguel. Habría que preguntarnos en qué grado es con las autoridades que toman decisiones. Ajá, o sea, en qué grado es también con el Estado. Es decir, yo supongo que cuando una autoridad permite la actuación de la corporación, es decir, supongo que se da una idea de qué es lo que va a suceder. ¿Sí me explico? Es decir, ustedes no actúan, supongo que no actúan por decisiones propias, sino porque se autoriza o no. Y en tal sentido, habría que reflexionar, ajá, sobre cuál es la postura del Estado respecto de la presencia triqui en la Ciudad de México y en qué grado, bueno, pues se ha tratado de dar solución y en qué grado ha sido efectiva las iniciativas que comentas sobre la cuestión, bueno, que se les abre un espacio y se les permite la participación en estas ferias, pero no únicamente implicaría a la corporación policíaca, sino en realidad sería una cuestión de la relación de los triquis, ajá, con varias instancias de la Ciudad de México. No sé si me explico. Entonces, por eso veo que pueden ser dos vías de análisis, ¿no? Uno, que se centra en la cuestión de la acción de la policía como tal, bueno, en este caso con los triquis, pero no, yo digo que no solamente tendría que ser con ellos. Ajá, obviamente tú puedes decir, ok, yo me voy a basar en dos o tres casos que tienen que ver con los triquis para ilustrar, pero insisto, no creo que solamente sea con ellos, ¿no? Y por otro lado, por lo que tú platicas, existe esta posibilidad de analizar lo que sucede con la comunidad triqui en la Ciudad de México, que habría que pensar, sí, sí, con la relación con la corporación policíaca, pero además con el Estado en general. Por ahí en general en tu trabajo tengo como algunos apuntes, valga la redundancia, muy concretos. Em, Tú mencionas por ahí, por ejemplo, el asunto del hacinamiento, ¿no? De los habitantes, bueno, de los triquis que llegan a la ciudad. Eso habría que contextualizarlo. Ajá, sugiero que le eches un ojo a ver cómo es que han surgido otros asentamientos y o colonias de la Ciudad de México y te darás cuenta que no es un asunto tan excepcional. Es decir, cuando en otros momentos se generaron, por ejemplo, colonias que ahora, bueno, pues ya están consolidadas y demás, en su momento cuando se establecieron no contaban con todos los servicios, ¿no? Sí, algunos fueron asentamientos irregulares, por ejemplo, y bueno, pues tenían, no sé, sus chocitas, ¿no? Con láminas de cartón y demás. Entonces, digamos, este asunto no es tan excepcional y habría que contextualizar, digamos, ese tipo de observaciones. Eh, Sobre la redacción, ajá, eh, o sea, como en un ámbito académico, eh, hay que como que homogeneizar cuando comentamos, por ejemplo, el caso de autoridades, ajá, y sugiero que como que comentes, por ejemplo, te refieres por ahí a, no sé si algún alcalde, bueno, lo que me queda claro es a la doctora Sheinbaum, y mencionas así, la doctora Sheinbaum, ¿no? Puede decir, bueno, la jefa de gobierno, ajá, Claudia Sheinbaum, etcétera, pero bueno, en tal sentido, si de ella mencionas como la doctora Sheinbaum, habría que hacer lo propio cuando mencionas a Sandra Cuevas. Ajá. O sea, es decir, o sea, como que si mencionamos a unos con cargo, a otros también, o viceversa, ¿no? Se los quitamos, ajá, y justo mencionamos qué cargo tienen para entender un poquito que a veces, bueno, la relación que ellas o ellos tienen con este caso con los triquis, ajá, y o con la corporación policíaca, pues es un ámbito no únicamente personal, sino además institucional. Y bueno, ahí sugiero esa cuestión, ¿no? De homogeneizar. Y
lo cual también, bueno, mencionas, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador, igual también aplica para ello. Y algunas cosas, si bien lo sabemos nosotros porque, bueno, pues estamos al tanto a veces de las noticias o de otros aspectos, sugiero no utilizar, digamos, palabras así como, bueno, tú comentas la cuestión de, en el caso de Sandra Cuevas, como mencionas, que ha tenido como una administración un poco escandalosa o algo así, platicas por ahí. Si bien lo sabemos, es decir, si bien lo sabemos desde el ámbito como cotidiano y demás, cuando lo mencionamos en el ámbito académico, habría que buscar el modo, ajá, de decir, ¿no? Que, bueno, en su administración han habido alguna serie de controversias, ajá, y bueno, si quieres referirlo, bueno, puedes poner, por ejemplo, en una nota al pie de página, o si quieres explicarlo, mencionar en qué sentido o por qué tú consideras que se han dado estas controversias, ¿no? Para que también ayudes al lector a situarnos respecto del problema que estás planteando. Bueno, entonces, en síntesis, observo estas dos vertientes. Si tú las quieres conservar, bueno, podrías, pues, desarrollarlas y comentar qué son tus vías de interés, entremezclarlas o, bueno, pues veo ahí también la posibilidad de generar dos temáticas, ¿no? Incluso podrías desarrollar dos trabajos, quizá uno ahora en maestría, otro doctorado, siendo el caso. Y bueno, pues reitero mis felicitaciones, Miguel. Pues muchas gracias. Y bueno, en fin, continuamos. Pues muy amables. Entonces, pasamos a la siguiente participación, que es la de Patricia Adriana Rosas Hernández, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Una propuesta de indicadores académico-administrativos con enfoque intercultural para la Universidad Rosario Castellanos. Sí, pues buena tarde, Pati. Hola, buenas tardes. Bueno, Bueno, pues, tengo un plan B en ajá, caso de que se me vaya la señal, porque busqué un espacio con el que tuviera mejor señal, pero si se me llegara a perder o se me llegara a cortar la señal, agradecería, doctor, si me puede hacer la presentación. Yo voy a intentar ahorita presentar. sí, de acuerdo, a ver, un segundo. ¿Sí se visualiza? No. Ah, ok, ¿vas a presentar tú entonces? Ah, Un segundo. es que sí se... Ah, ok, ok, Sí, sí, sí. bueno, sí la tengo. Eh, Que ya veremos. Está bien. Está bien, si la tiene, doctor, y me apoya, lo voy a agradecer. Ahí la tenemos, ¿verdad? ¿Sí la ven? Sí, sí, Oh, sí. perfecto. Sí se De ve. acuerdo. Muy bien. No sé si me permitan apagar la cámara para que Sí, no de vaya a acuerdo. tener problemas. Ujú. Sí se escucha, ¿verdad? Ok. Bueno, su servidora Patricia Adriana Rosas Hernández, estudiante de la maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad, y bueno, presentando mi trabajo en esta mesa denominada Políticas Públicas y Sociedad. Siguiente, doctor, por favor. El título del trabajo se denomina Una propuesta de indicadores académico-administrativos con un enfoque intercultural para la Universidad Rosario Castellanos. Con un antecedente de manera muy general, dado que los tiempos son muy cortos, como antecedentes y a partir de lo señalado en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la cual se asume el cumplimiento del derecho a la educación de sus habitantes desde una perspectiva de concebirse como una ciudad educadora y de conocimiento. También un dato importante que mencionar es que la ciudad tiene actualmente una educación superior de más de 800,000 estudiantes, de los cuales el 52% de ellos son mujeres, y esto a partir de lo que señala la NUYES en 2023, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Como parte de otro dato importante es que en cuanto a las cifras de solicitud de ingresos, un 75% no logran acceder a la educación superior en los últimos años. Es decir, igual a NUYES 2019-2023 y alrededor de 350,000 solicitudes son rechazadas anualmente en promedio y no consiguen ingresar a la educación superior. Siguiente, por favor. Por otro lado, lo que podemos ver es que el 24 de mayo del 2019 se crea el Instituto
de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, con la finalidad o objeto de impartir e impulsar la educación superior gratuita en la ciudad. Ahora bien, el 26 de mayo del 2023, el Congreso de la Ciudad de México reforma y aprueba aprueba determinadas reformas a la Ley de Educación, y el 15 de junio del 2023 se crea por decreto ahora la Universidad Rosario Castellanos. Siguiente, por favor. De manera muy general, aquí lo que muestro son algunos datos que me permitió la misma universidad poder compartir y presentarles sobre datos estadísticos numéricos de resultados que ha tenido actualmente la universidad. Con una matrícula de más de 45,000 estudiantes, de los cuales 63% de ellos son mujeres. Más de 3,000 estudiantes ya son egresados, 59 de los docentes adscritos cuentan con grado de posgrado, 43 de ellos son también miembros del Sistema Nacional de Investigación. Cuenta con 3 ejes de conocimiento, temáticas transversales y 63 líneas de investigación. La universidad cuenta ahora con 8 unidades académicas, una de ellas a distancia, y su programa, dentro de sus programas académicos se encuentran 23 licenciaturas, 15 posgrados, 5 especialidades, 7 maestrías y 3 doctorados. Siguiente, por favor. Parte de la problemática que vamos a encontrar es justo que al ser una universidad, al ser una universidad, una institución creada para atender las demandas insatisfechas de acceso a la educación superior en la Ciudad de México, es necesario contar con indicadores que permitan a las autoridades y a la sociedad evaluar el desempeño y orientar su proyección hacia el 2030. Y bueno, por esa razón se requieren indicadores distintos a los que comúnmente son referencia por las instituciones acostumbradas a excluir a miles de jóvenes que cada año sufren la experiencia de ser rechazados de universidades públicas. Siguiente, por favor. El objetivo de este estudio es construir indicadores académico-administrativos con un enfoque de interculturalidad para evaluar la situación actual y establecer estrategias para el logro del escenario futuro para la Universidad Rosario Castellanos. Siguiente, por favor. Un indicador permite medir en diferentes momentos los avances en los logros de una política, analizar las modificaciones que sugieren de una intervención y evaluar los resultados alcanzados. ¿Cómo se construyen? A partir de identificar determinadas necesidades y objetivos. En ese sentido, se piensa en el desarrollo de indicadores con un enfoque intercultural que impacte directamente en diferentes áreas de conocimiento, con profesionales que consideren la diversidad cultural en sus espacios de trabajo y por lo tanto puedan lograr soluciones situadas. De ahí la importancia de ser inclusivos y de llamar a la comunidad de la universidad a participar de forma constante en la formulación, planificación y o gestión de determinadas políticas públicas. Para la construcción de estos indicadores, bueno, con un enfoque intercultural, vamos a encontrar la interculturalidad crítica, que es una herramienta pedagógica de diagnóstico para que comencemos a fijarnos en una realidad aulúdica y extraulúdica de nuestros estudiantes. Es una herramienta que permite analizar las reflexiones existentes entre diversos grupos humanos que componen una determinada sociedad, comunidades definidas a menudo en términos culturales, pero que incluyen asimismo grupos diferenciados en términos de etnicidad, lengua, nacionalidad y religión. Permite además analizar procesos de relación asimétricas, procesos de visibilización e invisibilización, de estigmación y de discriminación de unos por otros, y esto parafraseando a Dietz 2024. Es entonces una perspectiva teórica que nos permite cuestionar las desigualdades. Además, la construcción de estos indicadores va a permitir asumir una postura crítica sobre el tipo de indicadores tradicionales que normalmente existen. Conservar el ideal de la universidad que garantice el derecho de la educación superior de aquellas personas que han sido rechazadas de otras universidades y estigmatizadas. Desarrollar una nueva metodología de construcción de indicadores considerando la voz de aquellas personas que habían sido consideradas, es decir, principalmente los estudiantes, no sin dejar a un lado la participación de docentes y administrativos. Una metodología que incluya a toda la comunidad. Siguiente, por favor.
En el marco teórico se ha identificado algunas teorías como la interculturalidad crítica de Catherine Waltz y Dietz, en donde encontramos conceptos como la exclusión, la inclusión, la comunidad, el diálogo y la participación. También la gestión de la educación superior, sobre todo por la parte de indicadores académicos, la planeación estratégica y la evaluación universitaria. Y por supuesto las políticas públicas, en especial en la participación ciudadana, de Benito León Corona y Diana Upizar. Siguiente, por favor. Algunas teorías subyacentes, a partir de consultar diversos textos relacionados con los temas claves que se analizan, entre ellos el mismo estado del arte, se está construyendo y a partir de conceptualizarlo nos queda mucho más claro la denominación de esta investigación. También el texto de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, una mirada desde los modelos de la democracia, de Benito León Corona y Diana Alpizar, donde se logra definir y estructurar con mayor claridad el título del documento de investigación a partir de lo señalado en el siguiente texto del libro de referencia, que es Democracia Participativa. Y parafraseando un poco también a Lemux, en lo que señala que una política pública está conformada por actividades orientadas hacia la solución de problemas públicos en un determinado entorno, y en ellas intervienen actores políticos y sociedades sin interacciones más o menos estructuradas y que evolucionan a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. La metodología que actualmente se encuentra en esta etapa de desarrollo a partir del cronograma que de origen presenté al iniciar la maestría, podemos encontrar la investigación de acción participativa, técnicas de recolección en cuanto a encuestas y entrevistas, la metodología del marco lógico, el mismo árbol de problemas y soluciones, y todas congruentes con el enfoque intercultural para dialogar con las personas involucradas en la problemática planteada de ese trabajo. Por ello, se utilizarán técnicas interactivas para recuperar la voz de estudiantes, académicos y administrativos, ya que todos somos responsables de los resultados que se vayan dando en la Universidad Rosario Castellanos. Siguiente, por favor. Este es un ejercicio de un primer diagnóstico, elaborando el árbol de problemas, en donde, con un enfoque intercultural, en donde se identifica primero la problemática, ¿no? Con insuficientes acciones en las que podamos identificar la interculturalidad, y obvio, este árbol de problemas se lee de abajo hacia arriba, encontrando determinadas causales que nos van a dar un efecto. Y bueno, esta metodología lo que nos dice es que el árbol de objetivos es un esquema espejo, ¿no? Que todo lo que encontramos en problemáticas se va a volver, todo lo negativo se va a volver positivo. Siguiente, por favor. En cuanto a una estrategia metodológica, bueno, encontramos la construcción también de los indicadores. Y aquí, bueno, el análisis de la comunidad para crear acciones viables, el diseño de nuevos indicadores, la revisión de crítica de la propuesta y, por supuesto, la participación de las áreas sustantivas de la universidad para su revisión, validación de una primera propuesta y finalmente proponer una propuesta final de indicadores. Siguiente, por favor. Estas tres últimas es un tanto complicado como por los tiempos revisarla, mostrarla, pero lo que les quiero decir es que son indicadores ya establecidos en la Universidad Rosario Castellanos, tanto académico como administrativos, de impacto y de gestión. Son alrededor de 20 indicadores, siguiente por favor, de los cuales haciendo esta lectura, esta revisión, no encontramos acciones con este enfoque de interculturalidad en donde podamos considerar o revisar que la comunidad ha participado en este diseño de acciones. Y lo siguiente, por favor, es el cronograma de ejecución que va siguiendo como este orden cronológico a partir del inicio de la maestría, en donde en el segundo semestre del 2023 está la construcción del marco teórico y parte del primer semestre del 2024. En el segundo semestre del 2024 vamos a traer la construcción de estrategias metodológicas y también la recolección de información de datos y la integración y análisis de esta misma información recabada. Y en el segundo semestre del 2025 va a entrar la revisión de esta propuesta de indicadores y obviamente
la versión definitiva de propuestas de indicadores académico-administrativos con un enfoque de interculturalidad. Y bueno, finalmente, aquí algunos datos de referencias que he ido integrando y he ido consultando. Pues, por mi parte es todo, y agradezco que me hayan permitido exponer esto, y bueno, agradecería de antemano sus comentarios que me van a servir de retroalimentación. Muchas gracias, Pati, muy amable. Adelante, doctor Giovanni. Muchas gracias, doctor. Patricia, tú nos estás proponiendo un proyecto para construir indicadores académico-administrativos con un enfoque de interculturalidad, orientados a evaluar la situación actual, ¿no? de esta universidad, justificado o con la pertinencia del marco que le da origen tanto jurídica como socialmente a esta universidad, al modelo educativo innovador y alternativo que se aplica también. Actualmente el posgrado de la universidad, para el caso específico del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, se encuentra en un proceso de evaluación integral en el que se han conformado diferentes comités de expertos que están precisamente revisando todos los procesos desde sus diferentes naturalezas que integran cada uno de los programas de posgrado. Sería interesante que al finalizar estos procesos de evaluación, tú apenas eres de segundo semestre, pudieras obtener información relacionada con estos procesos, con este proceso de evaluación integral del posgrado, para que verifiques si se integró el enfoque de interculturalidad dentro de esta evaluación, cómo se integró, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en la parte de esta maestría podría ser, ¿no? Que tiene como objeto de estudio, y muchas de sus UCAs tienen el precisamente generar habilidades de conocimiento y de replicación y aplicación de la interculturalidad en las políticas públicas. Si esto es pertinente o no con la teoría que tú has ido estudiando, revisando. Ese sería mi otro comentario. Que continúes en la revisión de la literatura sobre interculturalidad, el mayor número de artículos, de textos a los que puedas tener acceso, irlos revisando, ve generando tus ficheros electrónicos con las páginas, con los párrafos en donde tú estás encontrando información que consideras relevante, que está relacionada con tus dudas acerca de la aplicabilidad de la interculturalidad aterrizada en indicadores, ¿no? De qué elementos debe o características debe de cubrir un indicador para que sea considerado de garantía de la interculturalidad, ¿no? Y tú vayas consolidando tu marco teórico, ¿no? Por tratarse de un campo poco explorado y documentado. Ya sabemos que te estás enfrentando a ese obstáculo, que casi no hay información disponible en términos académicos, y que tú estás abriendo camino con tu investigación precisamente a irla documentando, enfocada a los procesos académico-administrativos en una institución pública, como lo es la Universidad Rosario Castellanos. Pero lo que exista o las aproximaciones posibles en términos de indicadores teórico, académico-administrativos, y todo lo relacionado con los diferentes paradigmas de la interculturalidad, si continúa tú revisándolo, ¿no? Estés en un momento adecuado para ir haciendo replanteamientos, ¿no? Y que pues revises documentos como los que se van a desahogar de este proceso de evaluación, ¿no? Del posgrado de la URC, para que tú vayas también identificando cuando tengas que hacer tu trabajo de campo o tu rediseño de la investigación, en dónde podría ser pertinente aplicar esos indicadores, específicamente en qué procesos, ¿no? Dentro de todos los procesos académicos y administrativos de la Universidad Rosario Castellanos. Entonces, esas serían mis observaciones, Patricia. Muy bien. Muchas felicidades. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Pati, pues bueno, pues tu propuesta muy interesante, y bueno, pues creo que al igual que en las exposiciones previas, tú tienes el privilegio de estar dentro y tener acceso a información
relevante, ¿no? Un poco lo que nos platicas en el resumen, bueno, y en tu propuesta son datos, así que, bueno, conoces de primera mano, lo cual, bueno, pues fortalece lo que puedes hacer. Eh, en una como, en una idea que me genera tu trabajo cuando lo leí, pienso que, bueno, que es importante que trabajes con tu asesor o asesora, la cuestión de cómo delimitar, porque creo que si la cuestión de los indicadores académico-administrativos, pues pueden ser de mucho alcance, dado, pues bueno, dada la cantidad de población que tiene la universidad. Entonces, eso mismo, yo creo que es o sea, evidentemente lo que vas a ir a recopilar y cómo lo vas a tratar, bueno, puede ser un campo también inmenso, muchos, muchos, muchos datos, ¿no? Entonces, digo, eso obviamente es deseable, pero no sé si para el trabajo de grado, pues te dé, ¿no? Es decir, o sea, posiblemente eso requiera mucho esfuerzo y yo ahí, o sea, no sé si pudieras, por ejemplo, como acotar, ajá, indicadores académico-administrativos en algún eje, en alguna vertiente. No sé, por ejemplo, respecto de, bueno, se me ocurre, ¿no? Pero, o sea, solo como ejemplo, pero evidente es algo que tú podrías reflexionar, o sea, digo, yo así me preguntaría, por ejemplo, pues, ¿cuál es la población y en qué medida participa, por ejemplo, de los pueblos del sur de la Ciudad de México, por ejemplo, en- en la Universidad Rosario Castellanos? Ajá, y en qué medida, por ejemplo, pues hay incidencia en sus contextos locales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, pero eso porque es como un interés muy personal mío, ¿no? Pero, o sea, lo menciono como un asunto en términos de que igual y serviría acotar, ajá, eh, para que tú tuvieras como también esa ventaja, pues, de no necesariamente tener que analizar como todo, porque, bueno, vas a tener ahí un reto muy grande. Eh, por otro lado, lo que comenta respecto de que se requieren indicadores diferentes de los de otras universidades, bueno, pues sería interesante que nos platicaras cuáles son esos indicadores de otras universidades que, que a primera instancia, bueno, yo tengo duda de por qué no considerarlos. O sea, yo creería, ajá, que sería importante tener indicadores como ellos y otros, ¿no? Es decir, o sea, como no decir, bueno, porque como esos son indicadores que han utilizado las universidades eh, permanentemente o- bueno, siempre, bueno, como son otras universidades, nosotros no, o en tal sentido, o en tal caso, pues justifica por qué, ajá, es decir, sí, sí entiendo, evidentemente, que la universidad surge con un interés diferente, flexible, ¿no? Con propuestas que se amolden a las necesidades contemporáneas, recientes, pero sí habría que justificarlo, ajá, o sea, como muy explícitamente. O sea, por ejemplo, que dijeras, tales universidades, quizá que situadas en la Ciudad de México, que bueno, pues son además de las más antiguas del país, ajá, tienen tales indicadores, por ejemplo, o al menos los principales, ajá, y decir por qué, pues para tu investigación consideras que no son tan relevantes o por qué habría que tomar distancia de ellos. Insisto, yo sin estar como inmerso en tu temática, yo consideraría que habría que sopesarlos, ¿no? Quizá algunos de ellos también son funcionales y no, como no desecharlos así por esa cuestión de que, bueno, pues son de otras universidades y ya, ¿no? Porque, bueno, también eso nos serviría para tener referentes, para una comparación de nuestra universidad con otros casos. Y, eh, y bueno, pues tal vez sería importante que en tus avances o cuando presentes como en esta ocasión, nos presentaras algunos ejemplos de estos indicadores administrativos académicos que tú estás generando, ¿no? Bajo el enfoque intercultural, eh, pues porque ya con ejemplos concretos, pues nos damos una idea y bueno, pues coincido con lo que dice el doctor respecto de que es una temática creo que nueva porque, bueno, pues la universidad, a su vez, o sea, también es una propuesta muy reciente que propone un esquema novedoso y demás. Entonces, bueno, ahí tenemos como esa limitante, pero bueno, justo va a ser lo rico de tu trabajo. En tal sentido, para quienes conocemos poco del mismo,
pues nos sería de interés, nos sería de ayuda que nos mostraras algunos ejemplos de lo que estás ya encontrando, construyendo. Y bueno, pues eso es algo como lo que yo observo, o sea, creo que digamos, un reto, pues es eso, ¿no? De cómo observar toda la información que está generando en la universidad, ajá, y considero en lo personal que es un mar, ¿no? Es un mundo, ¿no? O sea, la cuestión de los docentes, estudiantes, las licenciaturas, eh, y bueno, pues la cantidad de egresados que ya estamos empezando a tener, bueno, pues es impresionante. Entonces, creo, ajá, que intentar medir todo así, pues, no sé, va a requerir mucho esfuerzo que en sí mismo, pues, te puede poner una limitante. Pero bueno, eso tú considéralo, bueno, lo que tú y tus asesores comenten, bueno, pues también está perfecto y así como en otras de las presentaciones, pues también tengo interés por ver la continuación del mismo. Y bueno, pues reitero mis felicitaciones, Pati. Bueno, pues Muchísimas gracias. igualmente. Bueno, pues con esto hemos concluido la sesión del día de hoy. Agradecemos la presentación a los estudiantes, así como la participación del doctor Giovanni y su asistencia a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias.